¿No tienen alguna duda de la clase anterior? Que era sobre rectas. No. Ok, entonces hoy vamos a ver lo que son circunferencias. Igual, si tienen cualquier duda, la hacen saber. Como pueden ver acá en la definición, una circunferencia simplemente está definida por dos cosas, por su centro y por la longitud del radio. Entonces, como estamos hablando de un plano XY, pues el centro tiene siempre una coordenada, h, k, usualmente se le conoce. Y el radio, pues se le representa con la letra R. En forma general, una, una circunferencia en el plano tiene esta forma, que esto se le conoce como la forma canónica, que dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a un radio al cuadrado. Y la gráfica, como ven, está acá. El centro de la circunferencia está en un punto h, k y el radio es r. Pero también puede presentarse de forma general, dada de esta forma. Si observan, eh, tiene todas esas incógnitas A, C, D, E y F, pero cuando se trata de una circunferencia, el valor de la A y el de la C siempre tiene que ser igual a 1. Tomen eso en mente, de que si tienen una ecuación escrita en la forma general y esto, como esto, aparece sin nada, o mejor dicho, vale 1, pues ustedes ya saben de que eso automáticamente va a representar lo que es una circunferencia. Vamos a empezar directamente con los ejercicios. Dentro de las cosas que se pueden utilizar, como pueden ver, para encontrar el radio, es la fórmula para encontrar la distancia entre un punto y una recta, que esa fórmula la tienen acá. Vamos a ver este ejemplo. Dice que hay que obtener la ecuación general de la circunferencia de centro menos 4, menos 1 y que es tangente a la recta con esta ecuación. Entonces, como pueden ver en la gráfica, el centro ya lo tenemos. ¿Qué es lo único que desconocemos de la circunferencia? ¿Qué dos elementos les dije que tenía aparte del centro? ¿Qué más necesitamos saber? Janie, Junior, Osiris. ¿Quién recuerda? Decíamos que una circunferencia. No te escuchamos, Junior. ¿Puedes hablar más fuerte? El radio. El radio es lo que necesitamos. Entonces, como pueden ver en este ejemplo, para encontrar el radio, eh, si recuerdan, es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto del borde de la circunferencia. ¿Y quién recuerda en cuántos puntos intersecta una recta tangente y una circunferencia? ¿En cuántos puntos se cortan? Vamos a preguntarle a Odalis. Odalis, ¿lo recuerdas? No. Ok. ¿Quién recuerda qué significa que algo sea tangente? Me, como perpendicular, no, profesor. Ok. Bueno, lo vamos a ver ahorita. Les voy a proyectar la pantalla, la pizarra, para explicarle mejor lo que significa una recta tangente. Ok, ahí tenemos la pizarra. Recuerden lo siguiente, que por lo general, si tenemos una circunferencia, vamos a dibujar una. Imagínense que tienen esa circunferencia. Yo puedo trazar una línea cualquiera, pero miren por ejemplo esto.
Allí en cuántos puntos corta la circunferencia. Dos. En dos, exacto. Pero ¿qué pasa si me voy acercando con esos 2 puntos? Si me voy haciendo cada vez más para arriba, ¿qué pasa con esos 2 puntos? Miren bien el efecto que ocurre. Se van acercando. Exacto. Y noten, va a haber un punto en el que no existen esos puntos. Pero también va a haber otro caso en el que ¿qué pasa con esos 2 puntos exactamente? ¿Qué va a pasar? Pegan y se vuelven en uno. Exacto. Entonces a eso es a lo que definimos como un punto de tangencia. A ese punto en el cual coinciden tanto un solo punto para la circunferencia como para la recta. Y si tenemos el centro de la circunferencia, ¿quién recuerda qué ángulo se forma al yo unir un radio y ese punto de tangencia? ¿Qué ángulo se forma? Ven ahí. 90. Exacto, miren, aquí hay 90 grados por este lado, acá hay 90 y también acá hay 90. Entonces, en otras palabras, el radio es exactamente la distancia que hay desde este punto hasta esta recta, ¿sí o no? ¿Verá que es la distancia? Porque las distancias son perpendiculares. Sí. Entonces, sabiendo eso, uno utiliza ahora la fórmula para encontrar la distancia entre un punto y una recta. ¿Y cuál es esa fórmula? Aquí la tienen, miren. Si la recta está dado de la forma general, solo donde está la X y donde está la Y, lo sustituimos por las coordenadas del punto que queremos considerar. Y entonces comparemos. Si ustedes se fijan, esta ecuación que está acá, vamos a cambiar de color. Si comparan esto de acá con esto de acá, ¿cuánto valdría A según eso? 3, Exacto. ¿Y B cuánto valdría? 4, Y C 12. menos 12. Sí. Entonces ya tenemos el valor de A, B y C. ¿Quién va a ser X1 y S1? Para eso tenemos el punto. Según esta coordenada, ¿cuánto vale X1? Menos 4 al cuadrado. Exacto. Menos 4. Ese es el valor de la X1. ¿Y cuánto vale Y1? Menos 1. Menos uno. Exacto, ese es el valor de la Y1. Entonces, acuérdense esa fórmula. Esto que ven acá es la fórmula para encontrar la distancia entre un punto de coordenada X1, Y1 y una recta con ecuación AX más BY más C. Entonces solamente es el valor absoluto de todo esto entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y pues ahora solo es cuestión de desarrollarlo. Si ustedes lo multiplican, verifiquen cuánto es 3 por menos 4. Menos 12. Menos 12. Después 4 por menos 1. Menos 4. Y entonces menos 12, menos 4, menos 12, ¿cuánto es? 28. Menos 28. Así es, pero como es Menos valor 28. absoluto, ¿quién recuerda qué significa un valor absoluto? Que no importa que esté negativo, siempre dar positivo. Exacto, es en pocas palabras, que siempre tiene que salir un valor positivo. Y en la parte de abajo solo le sustituimos. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cuánto es?
9 más 9 10. y 16. Y eso es 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. Y listo. Entonces ahora ya tenemos los dos elementos clave para cualquier circunferencia. Que no se les olvide. Debemos de saber su centro, ya lo tenemos, y su radio, también ya lo tenemos. Como ya lo tenemos las dos cosas, solo vamos a sustituir en la forma canónica, que es esta que ven acá. ¿Notan? Ya tenemos los centros, ya conocemos H y K. Y el radio lo acabamos de calcular. Entonces solo vamos a sustituir y ya tenemos la respuesta. Ojo con esto, si el centro tiene coordenadas negativas, no significa que ya está automáticamente utilizado el signo menos de la forma canónica, sino que les recomiendo lo pongan así entre paréntesis, porque eso significa que va a cambiar de signo. Noten, era menos 4 y ahora se pone x más 4 por esa razón. Y acá en vez de ser, como en y era menos 1, el valor de la k, entonces ahí tenemos y más 1. ¿Alguna pregunta con esto? Aquí ya tendríamos la ecuación canónica en esta parte. ¿Dudas hasta ahí? No hay. Entonces lo único que se hace ahora es desarrollarlo para llegar a la forma general. Si ustedes se fijan acá, ¿cómo se desarrolla esto? Un binomio al cuadrado. ¿Quién recuerda la fórmula? El primer producto al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Así es. Exacto. Y si se fijan, eso es lo que utilizan. Por ejemplo, acá, en el primero, nos queda x al cuadrado. Noten, más 2 veces x por 4. ¿Cuánto es x por 4? 4x. Ajá, y por un 2, ¿cuánto daría? 8x. Exacto, de ahí sale ese 8. Y luego 4 al cuadrado, 16. Y lo mismo ocurre con la otra parte. Acá donde dice y más 1 al cuadrado, es equivalente a esta parte. Y cuadrado más 2y más 1. Y noten algo, para evitar trabajar con fracciones, lo único que usaron ahora fue que multiplicaron toda la expresión por 25. Entonces, otra manera alternativa de forma general es de que siempre el coeficiente de la x cuadrado debe coincidir con el de la y cuadrado para saber que eso representa una circunferencia. Ok, con eso ahí tienen otros ejemplos. Vamos a irnos directamente ahora a la parte de problemas retos o de entrenamiento, que son problemas que antes habían salido en exámenes de admisión. Vamos a ver. Les voy a dar a escoger entre esos dos. Léanlo y me dicen cuál quieren que hagamos. Segundo. Está bien. Entonces ya anotaron los datos en un cuaderno. Dice que el radio es 4 y que el centro es 3, menos 2. Bien, vamos a hacerlo. Ok. Pregunta. ¿Quién recuerda cómo era la forma general o canónica de la ecuación de una circunferencia? ¿Quién recuerda la fórmula? Génesis. ¿La recuerdas? No. Vamos a preguntarle
ahorita le acabo de mostrar la forma canónica de la ecuación de una circunferencia. Carlos Grijalva, ¿te acuerdas? Yo creo que me acuerdo. ¿Cómo dice, profe? Ajá, ¿cuál es la forma canónica para la ecuación de una circunferencia? Yo creo que era X, Ajá. X más o menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a radio al cuadrado. Yo creo que X menos H es, ¿verdad? Sí, Algo así. sí, así como dijiste, pero es con menos. Ahí lo tienen, miren. Esa formulita que nunca se les olviden es la forma canónica para encontrar la ecuación de una circunferencia. Y recuerden, ¿quién era H, K? ¿Quién era H, K? El centro, yo creo. Sí, así es. Es el centro. Pero miren, aquí en mi problema ya me dan el centro. Dicen que el centro debe ser 3, menos 2. Entonces, si comparamos, ¿qué puedo obtener de eso? Si H, K vale 3, menos 2, ¿cuánto vale cada valor? ¿Cuánto vale H y cuánto vale K? H vale menos 3 y K más 2. ¿Qué dicen los demás? H vale 3 y K vale menos 2. Menos 2. Sí, ahí sí, porque miren, no se le cambia de signo. Este es exactamente el centro. La coordenada del centro tiene que ser así, igualito. Entonces, efectivamente, H vale 3 y K vale menos 2. Ok, ¿y el radio? ¿Cuánto vale el radio? 4. Ya lo dan. Entonces, ahora, ¿qué nos resta? Simplemente sustituir todo lo que tenemos en esta ecuación. Y ahora escribimos entonces X menos H, es decir, menos 3 al cuadrado más, y noten acá, H menos 2. ¿Cuánto sería menos 2? Más 2. Sí. Entonces aquí queda Y más 2. Y eso al cuadrado igual al radio, que vale 4 al cuadrado. Y ahora hay que desarrollar esto. ¿Cómo se desarrolla el primer binomio? Este de acá. El primero al cuadrado. Ajá, díctenmelo. ¿Cómo quedaría? X cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 veces X por 3. ¿Y cuánto da? Sería 6X más 9. Exacto. Vamos a la otra parte. ¿Cuánto sería esto? Y al cuadrado más 4y Sí, así más es. 4. Sí, 4y más 4. Muy bien, perfecto. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado? 16. Así es. Entonces vamos y ponemos 16. Y ahora solamente hay que pasar todo a un solo lado de la ecuación. Todo a la izquierda. Entonces nos quedaría X cuadrado más Y cuadrado, ordenando de mayor a menor en potencia. Con X solamente hay menos 6X. Con Y solo hay 4Y. Y veamos qué pasa con los números. 9 más 4, ¿cuánto es? 13. Y este 16, ¿qué pasa a ser al otro lado? A restar. Entonces, ¿cuánto es 13 menos 16?
igual a 3. Menos 3. Exacto, menos 3 igual a 0. Y aquí ya tendríamos la ecuación general. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a verificar ahora cuál sería la opción correcta. ¿Está claro eso? Sí. Ok, veamos cuál sería la respuesta correcta. ¿Cuál es? Era el problema 2. ¿Cuál ven que sea la respuesta? Enfoque de nuevo de la respuesta que dio que no la vi muy bien. Miren ahí. Sí, ya la vi. Ahora. La Exacto. Es la D. La A, sí, señor. la. Perdón. Y ya. Vamos con otra ahora. Vamos a escoger de los últimos. De esos tres, ¿cuál quieren hacer? el 10, profe. El 10. Sí, si todos gustan también. Ok. Escríbanlo entonces, me avisan cuando lo tengan. Ya lo tienen. Ya escribieron el 10. Ya, profe. Ok. Entonces vamos a resolverlo. Dice que hay que encontrar la ecuación que pasa por ese punto y que tiene centro en el origen. Pregunta, si tiene centro en el origen, ¿cuál es la coordenada del origen? ¿Quién recuerda cuál es la coordenada del origen del plano cartesiano? 0. Sí, 0,0. Entonces eso significa de que el centro para este problema va a estar dado por 0,0. Cuando una circunferencia tiene centro en 0,0, su ecuación canónica se reduce a algo más simple. Queda exactamente de esta forma: x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Pero entonces, ¿qué elemento nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? El radio. Exacto. Entonces, para encontrar el radio hay muchas formas. Uno, si nosotros nos imaginamos un pequeño gráfico, imagínense acá tienen el plano cartesiano, tienen la circunferencia con centro en el origen y le dan la coordenada del punto menos 3,4. Eso estaría como por acá. Entonces una opción es encontrar la distancia que hay desde este punto hasta el centro, el origen, y encontrar esa R. Y la otra es sabiendo de que como es un punto que pertenece a la circunferencia, la pregunta es, ¿debe de cumplir la ecuación o no la cumple si es parte de la circunferencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un punto que pertenece a la circunferencia debería de cumplir esta ecuación, sí o no? ¿Qué opinas, Jimmy? Le está
estoy seguro, la verdad. Ok. Vamos a preguntarle a Gloria, ¿qué opina? ¿De qué, profe? De que si tenemos la ecuación de una circunferencia y me dicen que este punto pertenece a ella, entonces al yo sustituirlo en la ecuación, ¿debe de cumplirla o no debe cumplirla? Sí debe de cumplirla, profe. Sí, Porque se exactamente. supone que, Digo, bueno, a mí en el que me enseñaron en el colegio, lleva una H y una K, y ahí donde sustituye los valores en X al cuadrado más Y al cuadrado. ajá, exacto. En este caso, H y K también se los mostramos, Gloria, pero resulta que valen 0 porque H y K vale 0. Entonces acá en este caso particular no es necesario ponerlo. Entonces, como ya decía Gloria y también ya decía Génesis, cuando yo tengo una ecuación de una cónica o de cualquier figura en el plano Entonces el cartesiano, radio sería 5. exacto, solo basta sustituir entonces. En esta ecuación yo incluyo este valor de menos 3,4. Según esto, ¿cuánto vale X acá en esta coordenada? Menos 3. Ajá. ¿Y Y cuánto valdría? 4. Exacto. Entonces uno lo sustituye y tenemos menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso tiene que ser igual al radio al cuadrado. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? 9. A 9. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. ¿Y cuánto es 16 más 9? 25. Ujú. Entonces, ¿cuánto va a valer el radio? 5. La raíz de 25. O sea, sí. Muy bien. Entonces ya ahora sí ya tenemos todos los elementos. Observen. Solo vamos a dar la respuesta ahora. Por lo tanto, la ecuación sería x al cuadrado más y cuadrado igual a 5 al cuadrado. O bien solo x cuadrado más y cuadrado menos 25 igual a 0. Ambas son válidas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería? La La. Exacto. Y ahí ya lo tenemos resuelto. Entonces, ¿ven alguna complejidad en el problema o está bastante simple? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Gloria. ¿Cuál es su pregunta? ¿Pregunta tiene? Cuando le dan el radio ya como que la ecuación la hagan que la hayan invertido, ¿cómo sería ahí? O sea, que primero te dan el resultado y te piden después encontrar el radio y el centro. Ujú. Ok. Buena pregunta. Sería como el ejemplo 7. Miren, anoten ese problema. Vamos a resolverlo y ahí vamos a responder esa pregunta. Dice que en la ecuación del círculo cuyo centro es el mismo que la del círculo cuya ecuación es esta. Miren, es lo que decía Gloria, ya me dan la ecuación en sí, la respuesta. Y cuyo radio es el mismo que la de esta otra. Entonces hay que encontrar el radio y encontrar su ecuación en sí general.
la ecuación canónica. ¿Ya lo anotaron? No. Ok, anoten. Ahora sí. Sí. No. Ok. La clave, en pocas palabras, es hacer el proceso inverso. En vez de desarrollar, hay que hacer completación de cuadrado para ir a llevarlo a la forma canónica. Porque anteriormente solo hemos trabajado de la forma canónica, la llevamos a la forma general. Ahora es al revés, de la forma general lo vamos a llevar a la forma canónica. Okay, voy a escribir los datos resumidos en esta pizarra. Dice que necesitamos encontrar la ecuación de una circunferencia que el centro coincide con la de esta circunferencia, pero que el radio coincide con la de esta otra circunferencia. Entonces les decía anteriormente, le estaba mostrando de que si yo tengo una ecuación de la forma x cuadrado más y cuadrado más ax más by más c igual a 0, esto es la forma general de una ecuación y yo la puedo convertir a la forma canónica, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a un radio al cuadrado. Y vamos a hacer esa transformación con cada uno de los que nos dan acá. Vamos con el primero. Observen, para que tenga x y y así con coeficiente 1, ¿qué debo de hacer a toda esta ecuación que ven acá? ¿Qué le podría hacer? ¿Alguna idea? Podríamos dividir todo entre 2. Si dividimos todo entre 2, nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado menos, ¿cuánto es 10 entre 2? 5. Entonces menos 5x más 3y igual a 3 medios. Y ahora vamos a agrupar las x con la x y la y con la y. Entonces nos quedaría x al cuadrado menos 5x, dejamos un espacio, más y al cuadrado más 3y, dejamos otro espacio, igual a 3 medios. ¿Verdad que es la misma expresión solo que reorganizada? ¿Ven eso? Sí. Ok, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Buscar un número en cada paréntesis que vamos a colocar acá en este espacio, tal que al sacarle raíz cuadrada y multiplicarlo por 2 veces el número que me dé acá, me dé 5. ¿Qué número sería ese? Una forma directa de hacerlo es por completación de cuadrado. Observen el valor central. ¿Qué número dice? ¿Qué valor tiene ahí el término central? 5. 5. Entonces, por completación de cuadrado, ustedes solo, si tienen una ecuación de la forma x cuadrado más bx, solo tienen que sumarle
b cuadrado sobre 4. Eso es lo que se le suma. B cuadrado sobre 4. Entonces, en este caso, como B vale 5, ¿cuánto sería 5 al cuadrado? 25. Así es, 25 sobre 4. Eso es lo que vamos a sumar. Y en este otro 6.25. es mejor dejarlo en fracción, no en decimal. ¿Cuánto le sumaríamos al otro lado? Siguiendo la misma regla. ¿Cuánto valdría B en este segundo paréntesis? 3. Exacto. Entonces, ¿cuánto le vamos a sumar? 9 Exacto. entre 4. Así es, 9 entre 4. Entonces, 9 sobre 4. Pero vean algo, si yo solo dejo así, la expresión estaría alterando la igualdad. Porque al lado izquierdo le estoy sumando, pero al lado derecho no le estoy haciendo nada. Entonces, para no alterar la igualdad, estas dos cosas que yo sumé a la izquierda, la tengo que sumar también a la derecha. 25 cuartos más 9 cuartos. Y así ya estoy respetando la igualdad que se va a seguir manteniendo. Entonces resolvamos cuánto es la parte derecha. ¿Cuánto me da todo esto? Calcúlenlo en fracción. ¿Cuánto le da? 10. Ok. Entonces ya sabemos que todo lo de la izquierda nos da 10. 10 así cerrado. Sí. Ok, entonces ahora regresemos al lado izquierdo. Cuando tenemos una expresión de este tipo, miren, por completación de cuadrado, eso se puede factorizar de esta forma, como x más b al cuadrado. Si hay menos acá, entonces aquí también sería un signo menos. Anoten esa conversión de un trinomio cuadrado perfecto a una suma de un binomio al cuadrado. Ok, voy a borrarla. Y regresemos al problema. En nuestro caso, en el primer paréntesis, ¿cuánto vale la b? 5. Ajá, y como está negativo, se transformaría a x menos 5, Positivo. x menos 5 al cuadrado. Noten que aquí el signo es negativo, entonces aquí puse negativo. Si fuera positivo, queda positivo. Vamos al otro lado. ¿Cuánto es el valor de la b en el otro paréntesis? 3. Entonces 3. quedaríamos y más 3 al cuadrado. Y aquí ya tenemos la ecuación canónica para esta circunferencia. ¿Lo ven? Según eso, Sí. ¿cuál sería el valor de h y de k? ¿Cuánto valdría h, k? Menos 5 y 3. Recuerden que cambian los signos de la forma canónica al centro. Ah, sí, es cierto. Entonces sería 5 positivo y menos 3. Exacto, ahí sí. Y ya tenemos la primera parte del problema. Ya conocemos el centro, que va a ser 5, menos 3. Vamos a la otra parte. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con la otra ecuación. Decía 2x al cuadrado más 2y cuadrado igual a 35. Primer paso, ¿qué hay que hacer para que quede tanto la x como la y con coeficiente 1? Dividirla entre 2. Exacto, dividir entre 2. Entonces ya tendríamos x al cuadrado más y cuadrado igual a 35 sobre 2. Y noten, aquí ya está en la forma canónica, ¿sí o no? Porque ya tenemos suma de dos cosas al cuadrado igual
a un radio al cuadrado. Según esto, ¿cuál sería el centro de esta otra circunferencia? Lo vimos en el problema anterior. Cuando no hay h ni k, ¿cuál es el centro? Centro 0,0. 0,0. ¿Y cuánto vale el radio? Permítanme. ¿Cuánto sería el 35 radio? sobre 2. Ajá, raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada. Sería entonces la raíz cuadrada de 35 sobre 2. Y ya casi tenemos resuelto el problema. Ya conocemos el centro de la primera ecuación. Y ya conocemos el radio de la segunda ecuación. Solo falta combinar ambas y ya tenemos la ecuación que nos piden. De forma general, la ecuación canónica dice que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, en nuestro problema, la respuesta sería x menos 5, noten esta parte exactamente, más y más 3, todo esto al cuadrado, igual al radio, que sería al cuadrado 35 medios. Como que agarramos la parte izquierda de una y la parte derecha de la otra. Y ya hemos terminado el ejercicio. ¿Preguntas? Y ya respondimos lo que decía Gloria. Aquí no nos daban... Y el radio no al cuadrado, profesor. Sí, pero recuerda, el radio es raíz de eso. Y al elevarlo al cuadrado, se elimina la raíz. Ah, ok. Sí, sí. Ok, entonces ya lo tenemos hecho. Bien, ¿preguntas? No hay preguntas. Eso es lo que se hace. Entonces vamos a resolver rápido el psicométrico, ¿les parece? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a resolver el psicométrico. Lo que hacía falta. Ok, vamos acá. No sé si me da tiempo. Intentemos. Sí, da tiempo. Ok, habíamos quedado en el 8, ¿verdad? No, en el 9. Vamos al 10 entonces. ¿Cómo lo hacen el 10? ¿Cuál sería la respuesta? L. ¿Todos de acuerdo? El F. No, profe, el F, el F. Ajá. El F es la respuesta. ¿Cuál es la razón? Porque en cada una de las anteriores se va como restando una bolita y en diferentes posiciones o lugares. Como puedo ver. Ajá. También que como el pétalo que está más en negrito va en sentido horario. Exacto. Y también el cuadrito que tiene ahí arriba. Tiene muchas características. Un de círculo. Así es, si se fijan, tanto la E como la F se parecen mucho. Ambas parecieran ser la respuesta. Pero como ya decían ustedes, la diferencia radica en eso, en el circulito. Entonces ahí estaría en la respuesta correcta. Vamos a la 11. ¿Cuál sería acá? La C. La C. Así es. Van aumentando y siempre la que aumenta va quedando en color negro. Está fácil esa. Vamos a la 12. Es la F. Razón. Por un lado oscuro. El lado oscuro que
No sé cómo explicárselo, profesor, realmente. Ok, de hecho sí es la F. Profe, Yo digo que es la A. es la F porque va cargando lo rayado y también va en sentido horario la punta negra del cuadro y lo de adentro. Ujú, es cierto. Sí, de hecho, si se Sí. fijan acá, la A y la F son iguales o hay alguna diferencia. Como no, en su sombreado. Exacto, son diferentes. Se parecen mucho y por esas razones que ambos dijeron está bien, pero la correcta es la F, porque el sombreado va de derecha a izquierda, como una diagonal. Ok, en la 13, La F. ven que solamente está dando vuelta, ¿verdad? En sentido antihorario. Sí. Sí, Ok, exacto, entonces realmente es la F. Ok, vamos a la 14. ¿Cuál sería? La F. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es? La F yo digo, la F, profe. ¿Por qué la F? Porque, por... habla tú pues, tú lo bueno, explicas mejor. bueno, la F porque las rayitas van disminuyendo y los circulitos van aumentando. Y los sombreados que tiene como un rollito va izquierda derecha izquierda derecha, perdón, derecha izquierda. ¿Y entonces cuál sería la respuesta? Profe, digo La que F. No, no es la F. Es profe, digo es la E. que Simón. Es por el mismo razonamiento que tú decías. Nota la figura del de abajo. Va Ah, sí, para como derecha, estilo arroz. izquierda, derecha, izquierda. Entonces realmente se parecen, pero la correcta es la E. ¿Sí se ve la diferencia? Sí, sí se ve. Ok, son cositas sutiles que tienen que tener cuidado. En la 15, Es la A. ¿qué dicen los demás? La D, Sí, la D, perdón, es la D. Razón. pues va aumentando los puntitos y va moviéndose de izquierda a derecha, mientras que el cuadro va Derecha, izquierda. de arriba hacia abajo, a la izquierda. Ujú. Entonces, ¿cuál sería? La D. Ujú. ¿Cuál? La D. 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 Seguro que es la D. Sí, ¿Qué dicen los demás? que sí. Ok, está bien. Ustedes man. Sí, es la única que tiene el patrón completo. No, espérame. De hecho, no es es la correcta, es la B. Observen de que ninguna de los patrones anteriores, miren que en la parte de abajo se va manteniendo 1, 1, por lo tanto debería ser 2, 2, no que va a crecer. ¿Sí ven la diferencia? Profe, pero yo Perdón, digo de de aquí que ya. no puede quedar ningún cuadrito. Ujú. ¿Tú cuál dices? Yo también opino que es la D, porque los cuadritos que están al lado izquierdo, en el primer cuadrado Van como hay 3, desapareciendo. después hay 2, después 1, entonces el que queda Ujú. no hay ninguno. Luego, en el otro, en la parte derecha de los cuadros, primero no hay nada, después hay 1, después hay 2 y después necesitamos 3 rectángulos, espacitos ahí. Sí, así es. Está bien, se van cambiando el lugar. Es la D, la correcta.
Vayan al 16 ahora. Mm, ¿Cuál es ahí? Uy, no, profe, eso sí está difícil. Bueno, por la parte de abajo es fácil ver que hay solo dos opciones. ¿Cuáles serían las dos opciones? La B es Ajá, razón. en el lado oscuro, en la parte de abajo. Primero está en el primero, luego está en el sí. segundo, luego en el tercero y luego en el cuarto. Esa es la primera razón. Ajá. La segunda razón es que los puntos en el primer cuadro está el punto arriba, luego está el punto abajo, luego el punto arriba. Necesitáramos que el punto fuese abajo. Ujú. Luego en la parte sombreada está en el tercer cuadro de arriba, luego está en el cuarto, luego se regresa al primero, entonces necesitaríamos que estuviera en el segundo. Y Exacto. luego las rayitas, igual, primero está en el primero, luego en el segundo, luego en el tercero y necesitaríamos uno que estuviera en el cuarto. Ujú. Así es, Y el B las cumple. así es. Exacto, así es que la ve. Y noten que se parecía mucho a la A, pero la diferencia es la rayita del centro. La última, la 17. Es la F. Ujú. Razón. Para mí es la... ¿Cuál es? Eso es por lo que se van como... Para mí es la B. Fíjate en los circulitos y en el sombreado también. Ahí te puedes guiar. Ujú. Noten que se van desplazando. Yo digo que es el D, profe. Y el tipo de Sí. sombreado, miren que el tipo de sombreado va girando en sentido horario. Ahí está la clave en el sombreado. Entonces realmente la correcta es la B. La B. La B. La B es la correcta. Bien, entonces con Sí. eso vamos a finalizar, que tengo otro compromiso. Recuerden seguir estudiando y cualquier pregunta ahí me la hacen saber al WhatsApp, ¿ok?